Si escucharon bien el Evangelio, uno se pregunta que cómo el Evangelio hoy puede ser buena noticia. Todo es muerte, destrucción, terremotos, guerra, hambre, traición de los padres, de los hermanos, de los amigos, y decimos palabra de Dios, alabamos Señor, y decimos que es buena noticia. Y la pregunta es, ¿cómo todo esto puede ser buena noticia? ¿Y qué vuelta hay que darle a esto para entender realmente el buen anuncio hoy del Evangelio en un texto que aparentemente suena tan negativo y tan violento? Pues miren, estamos ya casi al final del tiempo ordinario. Es el tiempo que terminará el domingo que viene con la fiesta de Cristo Rey. El tiempo ordinario, cuando termina, cierra un ciclo de lecturas, de celebraciones litúrgicas en la iglesia, y comienza un nuevo ciclo, comienza un nuevo calendario, por decirlo. El domingo que viene es el fin del año para la iglesia y comenzará el domingo siguiente después el nuevo año con el primer domingo de Adviento. Comienzan lecturas nuevas, comienza otra vez el ciclo de fiestas litúrgicas. Por lo tanto, es un momento estas semanas donde ya vamos cerrando el libro, por así decirlo, para abrirlo de nuevo con el primer domingo de Adviento. Y claro, las lecturas que se van leyendo en los últimos días del tiempo ordinario, y ya comenzamos a leerla hace varias semanas atrás en la misa diaria, son lecturas que tienen sabor apocalíptico. El problema está que cada vez que escuchamos la palabra apocalíptico o apocalipsis, inmediatamente a la imaginación religiosa nuestra, pues son evocadas imágenes de muerte, de hambre, de guerras, de terror, de terremotos, de tsunamis y todo eso. Entonces todo el mundo empieza a hablar de los 4 jinetes del apocalipsis, y YouTube se llena de visionarios y gente dando avisos tremendos. Y hoy mismo Evangelio dice, no hagan caso a nada de eso. YouTube no existía en aquella época, pero si existiera hoy creo que lo volví a decir. Porque nuestra imaginación se dispara, y Hollywood es buenísimo en tomar el tema apocalíptico y crear películas. Y la gente dice, porque lo vi en una película, imagínate tú. Y ya, se creyeron todo el cuento. Y de ahí en adelante el negativismo, el pesimismo es terrible. Entonces, como somos católicos, no somos fundamentalistas, nuestra forma de leer las Escrituras son muy diferentes al fundamentalismo bíblico, gracias a Dios. Tenemos unos lentes muy diferentes para poder leer estos textos. Hay que empezar de nuevo, como todos los años yo lo hago, en explicar qué significa la palabra apocalipsis. La palabra significa en griego revelación. Por eso, si tú buscas una Biblia en inglés, el último libro del Nuevo Testamento no dice el libro del Apocalipsis, dice The Book of Revelation, libro de la revelación, es como aparece en inglés, porque la palabra significa revelación. Y la palabra revelación significa literalmente remover un velo que cubre algo o alguien. Apocalipsis, revelación, significa descubrir algo o alguien que estaba cubierto o estaba escondido. Por lo tanto, cada vez que tú y yo decimos estamos viviendo un momento apocalíptico, no tiene que ver nada ni con el fin del mundo, ni con los 4 caballos del Apocalipsis. Lo que estamos diciendo es que estamos viviendo un momento de revelación, que algo nuevo y diferente está siendo descubierto y está siendo presentado a nosotros. El problema está que leemos y escuchamos estos textos, nos llenamos de negatividad, nos llenamos de pesimismo, algunos se llenan de miedo. Irónicamente, estos textos están puestos 2 semanas antes del tiempo litúrgico de más esperanza, de más promesa
de más belleza, de más positividad, de más sueños, y es el tiempo del Adviento. Está puesto con una intención, y la intención básicamente es que para recibir algo nuevo hay que morir a algo viejo, y no podemos pretender pasar una experiencia de transformación sin antes morir a ideas, pensamientos, experiencias que ya tuvieron un momento, pero ya no la tienen para que algo nuevo surja. El Adviento está lleno, me adelanto, 2 semanas, está lleno de imágenes de transformación. Está lleno de imágenes que van de un momento de guerra a pasar al momento de paz. Del momento del rencor y el odio a la experiencia del perdón y la reconciliación. Están hablando de experiencias de muerte, y el Adviento te va llevando a una experiencia profunda de vida. El Adviento está lleno de promesas divinas, está lleno de esperanza, de expectativa. Tiene 3 personajes bíblicos maravillosos: el profeta Isaías, San Juan el Bautista, y ya al final del Adviento aparece la figura de la Virgen María y también un poquito la de San José. Son personajes bíblicos de una capacidad enorme de ver, de esperar, valientes, soñadores, y ante todo son personajes bíblicos profundamente despiertos. Incluso San José en sus sueños es un hombre despierto. Por eso hablamos de que un momento apocalíptico es un momento de transformación. Ir más allá de las formas, ir más allá de las ideas que tenemos. En el Adviento hablaremos de un nuevo cielo, de una nueva tierra, y todo eso es la palabra transformar, ir más allá de lo que ya vemos, de lo que escuchamos, de lo que sabemos, para ir descubriendo cosas nuevas y mejores. Aquí está el problema, gente. El problema está que no hay ninguna experiencia transformativa que no vaya acompañada de sufrimiento. Queremos transformarnos, queremos tener experiencias apocalípticas, pero no queremos sufrir. Bueno, buena suerte, porque toda experiencia transformativa incluye una experiencia también de dolor y de sufrimiento. El mundo en que el texto del Evangelio que se proclamó hoy se escribió era un mundo de un dolor inmenso y de unos cambios religiosos y sociales inmensos. En el año 79 se destruyó el gran templo judío en Jerusalén, se destruyó la ciudad de Jerusalén. La comunidad cristiana que empezaba a nacer comienza a ser perseguida terriblemente, tanto por el imperio como por la sinagoga. Aquella comunidad empieza a experimentar arrestos, torturas, muerte. Habían conflictos enormes dentro del mismo imperio romano. Los ejércitos romanos vivían en un constante avance de conquista y de guerra. Era un mundo que olía a muerte, a violencia. No había paz, incluso la naturaleza parecía también estar explotando, y literalmente en el año 79 también hubo un desastre que todavía hoy se habla de la historia y en la arqueología, que fue la erupción de un famoso volcán en las afueras de Nápoles que se llama el Vesubio, y allí acabó con Pompeya, acabó con Herculano. Todo esto está ocurriendo en la época en que se escribe este texto. Todo. Por eso no hay nada nuevo bajo el sol, gente, Es las mismas historias que se van repitiendo. Y aquí viene la buena noticia. En mitad de este mundo apocalíptico de guerra y muerte y desastres, estaba surgiendo en mitad del Imperio Romano una pequeñísima comunidad de hombres y mujeres, la mayoría de ellos extremadamente humildes, que empezaban a hablar de Dios de una forma diferente. Empezaban a proponer una relación con Dios de una forma diferente. Hablaban de una comunidad, de un amor que trascendía raza, nacionalidad, religión, estatus social, hombre o mujer. Hablaban de amar
y perdonar a los enemigos, hablaban de compartir el pan y los bienes con los pobres, hablaban de reunirse en pequeñas casas a compartir un pedazo de pan y un poco de vino y decir que aquello era en memoria de un personaje al que proclamaban ahora como el ungido de Dios, que se llamaba Jesús de Nazaret, un predicador de un pueblo donde dicen las Escrituras del cual nadie bueno había salido, que era Nazaret. Y este grupito que experimenta muerte y persecución sigue amando, sigue rezando, sigue esperando, sigue perdonando. Y gente, 2000 años más tarde todavía estamos aquí. 2000 años más tarde, este grupito, en mitad de un mundo caótico y un mundo roto y un mundo violento y un mundo de desastres naturales, igual que el de hace 2000 años, sigue anunciando el amor y la misericordia de Dios revelada a nosotros en Cristo Jesús. Pero para que algo nuevo siga surgiendo, para que algo nuevo nazca y emerja, algo viejo tiene que morir en nosotros. Para que el hombre y la mujer nuevo del que habla el Evangelio nazca, tiene que morir el hombre y la mujer viejos. Para que el mundo y el cielo nuevo y la tierra nueva de armonía y paz que habla el Evangelio nazca, también tienen que morir estructuras que ya no sirven, que ahogan, que son violentas y que son injustas. Eso se llama transformación. Y eso no ocurre sin que no haya sufrimiento. Para que algo nuevo surja, algo tiene que morir. El final del Evangelio tiene una frase hermosísima. Dice que si se mantienen firmes, conseguirán la vida. En el texto inglés dice si se mantienen perseverantes. En algunas traducciones dicen endurance, que significa literalmente aguantar. Y en español dice firme. Y yo buscando reflexiones para este fin de semana, me encontré con una que decía que la palabra que aparece en el texto en griego realmente se traducía con otra palabra, que no aparece en ninguna de las traducciones de este texto de Lucas. Yo tengo un libro que es Nuevo Testamento en griego y abajo en letritas muy pequeñas, literalmente, incluso siguiendo la sintaxis griega, aparece la traducción. Pero no aparecía la palabra que yo había leído en esa reflexión, seguía apareciendo la palabra perseverancia. Le tomé una foto, pues yo no leo griego, le tomé una foto y se la mandé al padre Jorge, el amigo mío en Cuba, que es el experto en griego bíblico, y le circulé, gracias a Dios por iPhone, y le dije, ¿esta palabra cómo se pronuncia? Y me dijo, hipoponeé. Y le dije, estoy leyendo aquí una reflexión que dice que esta palabra se pudiese traducir con esta otra palabra. Y me dijo, no se pudiese traducir, es esa palabra. ¿Y sabe cuál era la palabra? Paciencia. No nos gusta, ¿verdad? Paciencia. Yo dije, tiene sentido que hipoponeé signifique literalmente paciencia, porque con paciencia es que podemos aguantar, podemos tener perseverancia y podemos permanecer firmes, que son las traducciones que aparece la palabra griega. Yo dije, qué pena que no lo traduzcamos diciendo, y si tienen paciencia conseguirán la vida, porque eso es literalmente lo que dice en el griego. Si tienen paciencia conseguirán la vida. ¿Qué significa paciencia, Marta? Pues significa lo siguiente, mijita. Significa saber aguantar y esperar sin desesperarnos. Apunten eso, Paciencia es esperar sin desesperar. Y es una virtud que se cultiva, que se trabaja. Eso no llega así en un retiro de Emaús o en nada de nada. Eso es trabajo todos los días, gente. Cultivar una actitud que me permite a ti y a mí
en mitad de los momentos apocalípticos, los personales y los comunitarios, seguir esperando, pero sin desesperar. Es la virtud que nos permite sentir profundamente, porque tiene que ver también con la palabra pathos, que significa sentir profundamente. Podemos sentir miedo, podemos sentir angustia, podemos sentir tristeza, podemos sentir confusión, pero lo único que la virtud de la paciencia no te permite que sientas es desesperación. Y eso es como el Evangelio termina hoy, gente. Solamente con esta capacidad de no dejarnos vencer por la desesperación es que vamos a conseguir vida. Todo proceso y transformación emocional, espiritual, incluso social, incluso física, todo proceso de ir a una forma diferente es doloroso y es difícil. Pero después vamos descubriendo en el proceso que la revelación se abre una puerta, una ventana, una cortina, un velo, y vamos descubriendo que va surgiendo algo nuevo, mejor y diferente. Mientras tanto, tenemos que tener bien colado a Dios en la historia, tenemos que tener a Cristo muy presente en los procesos apocalípticos de revelación y de transformación. Y lo único que Él nos pide a ti y a mí es tener paciencia, la capacidad de esperar sin desesperar. Así que hoy le pedimos al Señor en este ensayo de pre-adviento, porque esto es lo que yo he hecho, esto es un ensayo de Adviento. En 2 semanas, en estas 2 semanas antes de comenzar un nuevo calendario con el tiempo de la esperanza, vamos a ensayar un poquito la paciencia. De forma que cuando oigamos textos bellísimos de Isaías, que es el profeta propio del Adviento, esos textos que están inyectados de optimismo y de sueños y de promesas, lo podamos recibir, acoger, masticarlos, encarnarlo en nosotros. Porque por 2 semanas nos hemos estado preparando para el Adviento. Es imposible imposible llegar al sábado primero de Adviento en la mañana todo cargado de amargura y de pesimismo, y el sábado por la noche decir: ven Señor Jesús. No funciona, gente. Esto no es magia. Estos son trabajos y procesos. Así que le pedimos al Señor por 2 semanas ser capaces de esperar sin desesperar. Y cualquier experiencia que tú y yo estemos viviendo de transformación apocalíptica, con toda la fuerza del corazón creer que lo que hay detrás de ese velo es mucho mejor que lo que vivimos ahora.